Vamos a comenzar con la unidad 3 que se llama autómata finito determinístico. Ahora sí, en esta unidad ya vamos a entrar a lo que es la materia. La palabra autómata evoca algo que pretende imitar las funciones propias de los seres vivos, especialmente relacionados con el movimiento. Por ejemplo, el típico robot antropomorfo. En el campo de los traductores, procesadores, compiladores e intérpretes, que pertenece a los lenguajes de programación, lo fundamental no es simular el movimiento, sino realmente simular el proceso para tratar la información. La información se codifica en cadenas de símbolos, por eso veíamos que era un símbolo, que era una cadena, que era un lenguaje. Y un autómata es el dispositivo, en este caso un dispositivo lógico de programación, de representación matemática gráfica, que va a manipular esa cadena de símbolos que se le presentan en su entrada y que va a producir otra cadena o salida de símbolos, como tiras de símbolos que forman cadenas en la salida del autómata. Si lo vemos como una máquina abstracta, un autómata tiene el poder computacional para reconocer los lenguajes a través de una cinta de entrada en la que se escribe una cadena. Usa un cabezal lector o usa algo que va leyendo esas cadenas, como un archivo de texto que va leyendo carácter por carácter y va leyendo ese símbolo de uno en uno, siempre de izquierda a derecha, y con un conjunto finito de reglas que especifica cómo actuar ante cada símbolo leído de la cinta de la entrada. Si lo vemos gráficamente, tenemos una cinta de entrada donde tenemos una cadena A, B, 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 A, y vamos viendo que el cabezal de lectura empieza de izquierda a derecha. Esta es una representación física de un autómata finito. Finito porque solamente va a contener esa cantidad de elementos. Determinístico porque sé qué elementos pueden ser. Determinístico en este caso porque sé que son símbolos A y B. ¿Cuántos? En este caso contiene 6. El autómata recibe los símbolos de entrada, uno detrás de otro, secuencialmente. El símbolo de salida, que en un instante determinado produce un autómata, no solo depende del último símbolo recibido a la entrada, sino de toda la secuencia o cadena que ha recibido hasta ese instante. Todo lo anterior conduce a definir un concepto fundamental, el estado de un autómata. O sea, en ese momento, ¿en qué estado está? ¿Está en su estado inicial? ¿Está en su estado intermedio? ¿Está en su estado final? O como luego dicen, está iniciando, está procesando, está pausado, está concluido, está trabado, como el sistema operativo tiene diferentes estados precisamente, porque sus procesos están en diferentes estados. Eso es a lo que se refiere también el estado de un autómata: iniciado, terminado, trabado, concluido, ciclado. El estado de un autómata es toda la información necesaria en un momento dado para poder deducir, dado un símbolo de entrada en ese momento, cuál va a ser su símbolo de salida. Es decir, conocer el estado de un autómata no es lo mismo que conocer toda la historia de símbolos de entrada, así como el estado inicial, estado en que se encontraba el autómata al recibir el primero de los símbolos de entrada, para después saber hacia dónde va a llegar ese autómata. El autómata tendrá un determinado número de estados. Pueden ser infinitos, pero como estamos viendo autómatas finitos determinísticos, aquí van a ser finitos. Y se encontrará en uno u otro según sea la historia de símbolos que le ha llegado. Se define la configuración de un autómata a su situación en un instante. Y se define movimiento de un autómata como el tránsito entre dos configuraciones. Si un autómata se encuentra en un estado determinado, recibe un símbolo también determinado, producirá un símbolo de salida y efectuará un cambio o transición a otro estado. También puede quedarse en el mismo estado.
El campo de estudio de los traductores, procesadores e intérpretes son los lenguajes y las gramáticas que los generan. Es lo que nosotros vamos a ver en la materia. Autómatas aplicados a traductores, compiladores o intérpretes. Y los elementos del lenguaje son sentencias, palabras, formadas a partir de un alfabeto o vocabulario, que no es otra cosa que un conjunto finito de símbolos. Se establecen ciertas reglas gramaticales, una cadena de símbolos que pertenece al correspondiente lenguaje, si la cadena se ha formado obedeciendo esas reglas. Entonces, un autómata va a reconocer palabras de ese lenguaje. Funciona de tal manera que cuando recibe su entrada una determinada cadena de símbolos, va a indicar si esa cadena pertenece o no al lenguaje. También se mostrará cómo existe un tipo de autómata para reconocer cada uno de los tipos de lenguaje generados por las correspondientes gramáticas. La máquina abstracta es que un autómata tiene un poder computacional que permite reconocer cadenas pertenecientes a lenguajes regulares. En la unidad 2 vimos expresiones regulares, luego construimos lenguajes regulares. Se decían que eran regulares porque se repetían con regularidad ciertas letras o símbolos en una cadena, y por lo tanto ahora el autómata en esta unidad lo que va a tratar de hacer es reconocer esas cadenas de esos lenguajes regulares. Los autómatas finitos pues, son mecanismos que se usan para especificar esos lenguajes, y en esta unidad vamos a estudiar los autómatas finitos deterministas y su capacidad para reconocer cadenas de símbolos. En la siguiente presentación vamos a ver cómo se caracterizan esas cadenas de símbolos para construir los analizadores léxicos y cómo se pueden representar ese modelo finito del analizador léxico que reconoce símbolos usando una matriz en el programa. Esa matriz va a representar una tabla de transición de un autómata finito determinístico. Vamos a ver precisamente qué es una tabla de transición para que ustedes aprendan a construirla. El autómata finito determinístico se utiliza para crear esas máquinas dispensadoras de artículos. Como ejemplos, tenemos, por ejemplo, la máquina despachadora de refrescos, las de papel, las de café, las de llenado de agua con monedero. Por ejemplo, quieres comprar un refresco en una máquina dispensadora y el refresco vale 10, el autómata dice, bueno, ¿qué moneda me vas a echar? Pues puedo echarte monedas de a peso, de a 2 pesos, de a 5 pesos, de a 10 pesos. La máquina te va a decir si puede dar feria o no, y lo que sigue realmente es un autómata. Más adelante vamos a explicar eso. Y vamos a ver la definición formal del autómata en la siguiente presentación. Gracias.